Me llamo Amalia Vélez. Y a mis 68 años, pensé que lo había visto todo. Serena, reflexiva y cuidadosa por naturaleza, había dedicado mi vida a mantener unida la familia, a respaldar las ambiciones de mi difunto esposo y a criar a nuestra hija con una entrega silenciosa. Pero hoy, al entrar en la oficina de Rosa Alarcón en el corazón de Mérida, sentí que mi calma se desvanecía. Los pisos relucientes reflejaban el eco de mis pasos, pero apenas lo noté. Mi mente estaba fija en los documentos frente a mí, el testamento que decidiría el rumbo de la vida que había construido. La sala estaba cargada de tensión, impregnada del aroma a cuero y un leve olor a café caro. Mi hija, Valeria, estaba sentada con porte elegante, una sonrisa apenas esbozada. Como si ya se hubiera declarado vencedora, a su alrededor, los abogados corporativos intercambiaban asentimientos formales, murmurando sobre divisiones de activos y números de cuentas. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud de su triunfo: 700 millones de pesos en empresas, haciendas en la costa, autos de lujo e inversiones, todo para ella. Entonces, Rosa me miró y me entregó un sobre amarillento y polvoriento, cuyo peso parecía burlarse de mí. Lo sostuve, deseando que fuera más significativo, más pesado. Pero Valeria soltó una risita baja y me sentí invisible, reducida a una mera espectadora en mi propia vida. Los abogados continuaron, discutiendo transferencias bancarias y escrituras como si yo no estuviera allí. Aferré el sobre contra mi pecho, sintiendo sus bordes frágiles presionando mis palmas. Salí de la oficina en silencio, con el peso de 45 años de amor y sacrificio oprimiéndome. Las calles de Mérida se desdibujaron a mi alrededor, pero el sobre seguía siendo un vínculo tangible con algo que mi esposo había dejado, algo que aún no descubría. Esa noche, en la quietud de mi hogar, lo abriría, sin saber que cambiaría todo, sentada sola en la penumbra de mi casa en Mérida, con el sobre polvoriento aún en mis manos. Los recuerdos de toda una vida me abrumaron. Recordé las noches en vela, revisando estados financieros mientras Esteban trabajaba hasta tarde en planes de expansión. El zumbido suave del ventilador de techo mientras le llevaba café y esperaba, sabiendo que su mente estaba muy lejos de mi alcance. Nunca me quejé, nunca exigí reconocimiento. Mi mundo giraba en torno a sus ambiciones, nuestro hogar y criar a Valeria con el cuidado que merecía. Rememoré las mañanas en que despertaba antes del amanecer para asegurarme de que todo en casa funcionara, sin problemas preparar desayunos, revisar tareas y pagar cuentas discretamente para que Esteban pudiera salir sin preocupaciones. Cuando él viajaba por semanas, yo manejaba cada detalle del hogar sola. Hubo veces en que los bancos le negaron préstamos y vendí mis propias joyas para financiar el negocio, sin decírselo a nadie. Cada sacrificio parecía pequeño en el momento. Solo el curso natural del amor y la complicidad, la infancia de Valeria, estuvo llena de lecciones y oportunidades, muchas de las cuales aseguré en silencio. Clases de ballet, lecciones de piano, campamentos de verano que yo misma financié, renunciando a mis propios gustos, cenas que preparé para mantener la unión familiar, todos hilos invisibles en el tapiz de su vida. Me convencí de que el amor y la dedicación serían suficientes, que garantizarían cuidado, respeto y dignidad a cambio. Pero al mirar el sobre, la injusticia me golpeó con fuerza. 45 años de devoción inquebrantable, de poner a todos antes que a mí misma, y esto era lo que recibía un pedazo de papel amarillento, aparentemente insignificante en un mundo que alguna vez dependió de mí. Su peso era literal y simbólico. Oprimiendo mi corazón, lo había dado todo. Y a cambio, me dejaron enfrentarme al silencio, a la ausencia y a la cruda realidad de que la lealtad tenía un precio que nunca había medido. Al cerrar la puerta de mi casa,
El peso del día se asentó como una niebla espesa. El sobre descansaba en la encimera de la cocina, sus bordes desgastados y amarillentos, como si hubiera esperado este momento por décadas. Lo tomé con manos temblorosas, girándolo lentamente, notando la letra desvaída que parecía casi íntima, casi familiar. Era ligero, frágil, discreto, pero llevaba el peso de cada desaire, cada desprecio, cada año en que fui ignorada. Me senté en el comedor, con la luz del sol filtrándose por las persianas entreabiertas, proyectando rayas sobre la madera gastada. Mi corazón latía fuerte, una mezcla de temor y curiosidad cautelosa. ¿Qué podía contener este papel? Tal vez nada, solo otro recordatorio de mi lugar disminuido en la familia. Un gesto que confirmaba que mis años de sacrificios valían muy poco. Pasé los dedos por los pliegues. Cada doblez como una línea en la historia de mi vida, escrita sin reconocimiento ni aplausos. El sobre parecía burlarse de mí, su presencia casi retándome a esperar algo más. Respiré hondo y rompí el sello lentamente, el papel temblando mientras lo desdoblaba. Mi pulso se aceleró, y por un momento sentí la frágil esperanza de descubrir que, a pesar de todo, Esteban me había dejado algo significativo. La letra en su interior era precisa, deliberada, inconfundiblemente suya. Mis ojos recorrieron las palabras, el corazón atrapado en la garganta. Mientras las primeras pistas de una revelación tomaban forma, lo que fuera que contenía este sobre tenía el potencial de cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida, mis sacrificios y la familia en la que confié. La quietud de mi hogar me envolvía, pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a gestarse, una que sentía que alteraría todo desde ese momento. Desdoblé el papel con manos que no podían calmarse. La letra de Esteban, tan familiar, tan inconfundible, me saludó como un eco del pasado. La nota era simple, concisa, pero cargada de significado: una cuenta bancaria en Suiza, instrucciones para acceder y un breve mensaje que aceleró mi pulso. Para la mujer que siempre me amó de verdad, decía, y debajo, los números y códigos que desbloquearían lo que Valeria nunca imaginó. Mi mente dio vueltas. Una fortuna secreta, escondida durante años, deliberadamente desconocida para todos, incluida Valeria. La revelación me golpeó como un viento frío todo lo que había asumido sobre mi invisibilidad. Mi falta de reconocimiento estaba a punto de cambiar. Esteban no solo había pensado en mí en sus últimos meses, había planeado meticulosamente, dejándome el poder y los recursos que sabía que necesitaría para protegerme y proteger el legado que construimos juntos. Me recosté, con el corazón latiendo fuerte, mirando el sobre, el papel, la elegante caligrafía. La quietud de mi hogar en Mérida parecía vibrar con posibilidades. Cada sombra cargada de un nuevo peso. Era como si Esteban hubiera anticipado cada traición, cada desaire, cada suposición de que el mundo me pasaría por alto en mi duelo. Y ahora, me había dejado una llave, literal y figurativamente, para una vida que nunca creí posible. La ironía no me pasó desapercibida mientras Valeria heredaba la superficie del imperio, la riqueza visible. Yo tenía el verdadero poder en mis manos. La emoción y la incredulidad se mezclaban con una chispa de vindicación. Por primera vez desde la lectura del testamento, sentí una claridad estratégica, una conciencia de que años de observación silenciosa y paciencia cuidadosa estaban a punto de rendir frutos. Doblé la nota y la sostuve cerca, dejando que la magnitud del momento se asentara. El sobre polvoriento, alguna vez símbolo de desprecio, se había convertido en un recipiente de posibilidades. Cada elección cuidadosa de Esteban era un regalo, uno que me permitiría recuperar el control de maneras que Valeria nunca podría prever. Los primeros documentos que saqué del sobre eran simples estados de cuenta, pero los patrones que revelaban no tenían nada de ordinario.
cada transferencia, cada retiro. Cada saldo parecía contar una historia de mala gestión y secretismo. Al seguir los números, una fría certeza se asentó en mí. Valeria no solo había heredado el imperio de mi esposo, también había estado desviando fondos, redirigiendo inversiones y explotando oportunidades para su propio beneficio. Las sonrisas, los gestos corteses. La hija obediente que creía conocer todo parecía ahora una máscara elaborada. Me recosté en la silla, observando las columnas de cifras, intentando procesar la traición. No eran errores imprudentes por ignorancia. Eran decisiones deliberadas, hechas para beneficiarla mientras socavaban la estabilidad de todo lo que Esteban y yo construimos. Un libro de contabilidad mostraba transferencias de activos no autorizadas, y correos electrónicos revelaban planes cuidadosamente orquestados para consolidar el control en su nombre. Sentí mi estómago apretarse mientras el patrón se aclaraba. Lo había estado planeando durante meses, tal vez años, reconfigurando el imperio para servir a sus ambiciones, no al legado familiar. Con cada nuevo documento, mi enojo crecía, pero también una claridad creciente. Esteban lo sabía. Por supuesto, había visto las manipulaciones sutiles, las agendas ocultas, y se había preparado para ellas. Ese sobre, alguna vez considerado trivial, era la llave no solo para mi protección, sino para la revelación de verdades que Valeria creía que podía ocultar. Entendí entonces que la injusticia que sentí en la lectura del testamento no era un acto aislado de crueldad, era la culminación de patrones que había ignorado, o tal vez me negué a ver. Durante décadas, la traición dolió más de lo que esperaba. No era solo el dinero, era el desprecio por la confianza, el cálculo frío, la audacia de asumir que seguiría siendo pasiva e invisible. Cada prueba fortalecía mi determinación. Esto era más que una disputa familiar, era una prueba, un desafío, y Esteban me había armado para enfrentarlo. La tormenta de enojo y dolor se asentó en una determinación silenciosa y enfocada. No permitiría que el engaño y la ambición definieran mis últimos años. Mientras el sol se hundía tras los tejados de Mérida, reuní los documentos con cuidado, cada uno un recordatorio de lo que estaba en juego, y me preparé para avanzar. Cada secreto descubierto era un paso hacia recuperar no solo la fortuna, sino mi dignidad y autoridad. El golpe en la puerta fue firme, insistente, no bienvenido. La voz pulida de Valeria llevaba un tono casi dulce, pero bajo él había un filo inconfundible. Entró al comedor acompañada por un hombre que no reconocí, presentado como asesor financiero, y una joven de un despacho local. «Mamá», comenzó Valeria, «solo queremos lo mejor para ti. Es importante pensar en tu comodidad y seguridad». Sus palabras eran melosas, pero el trasfondo era claro. No habían venido a ofrecer guía, sino a presionarme para que renunciara al control de la fortuna que Esteban me dejó. Mientras sonreía, vi el cálculo en sus ojos, la suposición de que, tras 45 años de devoción, sería débil, maleable, invisible. El asesor expuso escenarios: mudarme a una comunidad de retiro, delegar decisiones financieras, incluso arreglos que sonaban convenientes en papel, pero diseñados para despojarme de influencia. Cada sugerencia estaba envuelta en preocupación, pero la intención era evidente: querían acceso, control, y que me apartara silenciosamente. Sentí el familiar nudo de miedo, pero ahora estaba templado por claridad y resolución. Ya había visto los patrones de engaño, el rastro de cuentas manipuladas y la evidencia de una mala gestión deliberada. Entendí las apuestas si dudaba. Podía ser marginada, apartada del imperio o, peor aún, invisibilizada bajo el pretexto del cuidado. Sentada al borde del sofá, evalué mis opciones, considerando cada ángulo, cada punto de apalancamiento, cada aliado al que podía recurrir. El sobre, la cuenta suiza,
La planificación cuidadosa de Esteban me habían dado más que riqueza. Me habían dado un escudo y un camino para actuar estratégicamente, mientras los asociados de Valeria sonreían cortésmente, asumiendo que la batalla ya era suya. Reconocí la verdad, no me intimidarían, no me manipularían. La amenaza había surgido, pero también mi resolución, y con ella, la primera comprensión clara de cómo recuperar el control y la dignidad. Esa noche, Amalia se sentó en la mesa de la cocina rodeada por el sobre, los documentos que había descubierto y una determinación silenciosa que le resultaba casi extraña tras décadas de deferencia. Tomó el teléfono y llamó al banco suizo, con voz firme pero calmada, confirmando la cuenta, verificando los fondos y organizando un acceso seguro. Cada paso era deliberado, cada pregunta, medida. La primera pieza de su plan estaba en marcha. Luego vino el asesoramiento legal. Contactó a un abogado de confianza, Máximo Cárdenas, especializado en leyes de herencia y supervisión corporativa. Le entregó los documentos, explicó las amenazas que enfrentaba y pidió todas las medidas de protección legales posibles. Juntos, idearon una estrategia para salvaguardar su autonomía, su fortuna y el legado que Esteban dejó atrás. La seguridad fue lo siguiente. Amalia organizó una vigilancia discreta de su casa en Mérida, asegurándose de poder enfrentar el próximo enfrentamiento sin temor. Cámaras, guardias profesionales y líneas de comunicación seguras le dieron un control que no había sentido en años. Finalmente, puso su atención en auditar las finanzas familiares. Revisó transacciones, cotejó libros contables y se preparó para la eventual confrontación con Valeria. Cada discrepancia, cada irregularidad, se convirtió en munición para el momento en que afirmaría su autoridad. Mientras trabajaba, una claridad extraña la envolvió. 45 años apoyando a Esteban, criando a Valeria y manejando el hogar habían perfeccionado su juicio. Paciencia y atención al detalle. Se dio cuenta de que esas mismas habilidades, largo tiempo ignoradas, eran ahora sus mayores activos. Cuando el atardecer de Mérida pintó el cielo de un naranja profundo, Amalia había trazado cada posible movimiento, cada contraataque, cada camino hacia la victoria. La tormenta se acercaba, pero por primera vez en décadas, no era una observadora impotente, era la estratega, la guardiana de su propia vida y legado, lista para reclamar ambos con precisión calculada. A la mañana siguiente, Valeria llegó a mi casa en Mérida, impecablemente vestida, con postura recta y una sonrisa ensayada. Asumía el mismo aire de superioridad de siempre. Convencida de que seguiría siendo pasiva, detrás de ella, una joven asociada de su despacho llevaba un maletín. Con el peso del control asumido palpable, la recibí en el comedor, con los documentos de la cuenta suiza y los registros financieros ordenados frente a mí en la mesa de centro. «Mamá», comenzó Valeria, con voz dulce pero cargada de expectativa. Pensé que podíamos hablar del futuro juntas. Es importante hacer todo sencillo y cómodo. Dejé que sus palabras flotaran un momento. Luego me incliné hacia adelante. Calma pero decidida. «Valeria, parece que has estado manejando las cosas bastante por tu cuenta», dije, señalando las pruebas ante ella. «Dime, ¿creíste que no notaría las transferencias, los fondos malversados, las cuentas bajo tu control?» Su sonrisa vaciló. La asociada removió papeles nerviosamente, pero Valeria forzó compostura. «Yo solo hice lo que creí mejor para la familia», balbuceó. Negué con la cabeza. «Lo mejor para la familia», repetí, mi voz firme, cargada de una autoridad contenida durante décadas. «O lo mejor para ti». Abrí el libro contable, señalando las discrepancias, la mala gestión documentada cuidadosamente, correos, aprobaciones no autorizadas y desvíos estratégicos. Todo expuesto. Su rostro perdió color, y su compostura cuidadosamente cultivada se desmoronó. «Esto», continué, «no es solo sobre dinero.
es sobre confianza, es sobre respeto. Y termina hoy. Tomé el teléfono y marqué unos botones. A través de la línea, mi abogado confirmó que los avisos legales estaban listos, las medidas de protección en marcha. El control que había reunido silenciosamente durante semanas era ahora ejecutable. Valeria se quedó inmóvil, dándose cuenta de que la madre que asumía impotente se había convertido en la orquestadora de su propia justicia. Ya no podía manipular, ni esconderse tras el encanto o la autoridad asumida. Cada movimiento calculado que había preparado, cada estrategia que Esteban me había guiado indirectamente, me posicionaba ahora como la que tenía el verdadero poder. La sala se sintió quieta, cargada con el peso del reconocimiento, por primera vez en décadas. Valeria entendió, ya no era invisible, ya no era una observadora pasiva, estaba al mando. Y en ese momento, el poder que me habían robado finalmente fue devuelto. Tras la partida de Valeria, con su compostura rota y su orgullo humillado, me hundí en la silla junto a la ventana, sintiendo el primer alivio verdadero que había conocido en meses. La casa, alguna vez cargada de tensión silenciosa y resentimiento no expresado, ahora sentía como mía otra vez. Me permití un momento para respirar, para sentir la autoridad recuperada y para apreciar la planificación cuidadosa que lo había hecho posible. El primer paso fue asegurar mis activos. Contacté al banco suizo para formalizar el acceso, asegurándome de que todas las transacciones requirieran mi autorización directa. Trabajé con Máximo Cárdenas para presentar protecciones legales, bloqueando tanto mi herencia como las cuentas restantes del patrimonio. Cada precaución, cada procedimiento fortalecía mi independencia. Nadie podía cuestionarla, ni Valeria, ni sus asociados, ni nadie que asumiera que seguiría siendo pasiva. Luego comencé a reconfigurar mi vida diaria, las llamadas, las visitas. Los consejos no solicitados ya no dictarían mi agenda ni mis decisiones. Contraté personal bajo mis términos, establecí líneas seguras de comunicación y revisé personalmente las operaciones de la empresa. El imperio que mi esposo y yo construimos juntos dejó de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una herramienta de empoderamiento. Valeria llamó al día siguiente. Su tono cauteloso y apagado. Escuché mientras intentaba explicaciones, disculpas o negociaciones. Sus palabras ya tenían poco peso. Respondí una vez, con firmeza, delineando las condiciones para cualquier interacción futura. La humildad que presencié fue un triunfo silencioso. Por primera vez, reconoció que mi juicio, mi autoridad y mis derechos no eran negociables. Sola esa noche, sentí una profunda claridad. La tensión que me había oprimido durante décadas se desvanecía, reemplazada por el pulso constante del control y el logro. Cada plan meticuloso, cada paso cuidadoso, había restaurado no solo mi seguridad material, sino también mi dignidad. Por primera vez en años, me sentí plenamente autónoma, plenamente capaz y plenamente yo, una mujer que había resistido, actuado y emergido victoriosa. Pasaron las semanas y Amalia Vélez comenzó a transformar la victoria silenciosa que había reclamado en algo mucho mayor que un triunfo personal. Estableció una fundación en Mérida dedicada a apoyar a mujeres mayores que habían sido marginadas, ignoradas o explotadas. Los programas de mentoría unían a mujeres experimentadas con generaciones más jóvenes, compartiendo no solo conocimientos empresariales, sino lecciones de vida nacidas de la resiliencia y la fuerza silenciosa. Cada iniciativa le recordaba el valor de la experiencia y el poder de la guía, convirtiendo sus propias dificultades en herramientas para el empoderamiento. Pasaba las mañanas revisando propuestas, las tardes reunida con asesores legales y líderes comunitarios, y las noches reflexionando en su estudio iluminado por el sol. Con el sobre polvoriento que alguna vez simbolizó el desprecio, ahora como un recordatorio de posibilidad y previsión.
Su dolor y enojo se habían suavizado en claridad. La traición y la injusticia habían alimentado una determinación que ahora se extendía más allá de sí misma. El imperio, que alguna vez representó conflicto, ahora era un medio para efectuar cambio. Y cada decisión que tomaba llevaba el peso del propósito. Valeria se acercó tentativamente, sus mensajes cautelosos, su tono suavizado. Amalia los leía con consideración medida, recordando el dolor de semanas anteriores, pero reconociendo el potencial para el cambio con el tiempo. Sus conversaciones evolucionaron de negociaciones tensas a un entendimiento tentativo. Se establecieron límites. La confianza se reconstruyó con cautela y el respeto se instauró gradualmente. Amalia entendió que la reconciliación no borraría el pasado, pero podía moldear el futuro. Sentada en su estudio una noche, revisando informes de los primeros programas exitosos de la Fundación, Amalia permitió una sonrisa tranquila. Las mujeres cuyas vidas habían sido tocadas, las mentorías que florecían y la comunidad que reconocía su valía, todo confirmaba que sus esfuerzos tenían un significado más allá de la herencia o la venganza. El poder que había recuperado ya no era solo suyo, se irradiaba hacia afuera, construyendo legados que podrían perdurar mucho después de su vida. Amalia sintió una profunda satisfacción. Había transformado la traición en propósito, la pérdida en oportunidad y el silencio en una voz que podía empoderar a otros en su corazón. Entendió que el verdadero éxito no radicaba solo en la riqueza, sino en la justicia, la dignidad y el legado que ahora nutría.